Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy 10 libros que cambiaron el mundo, nada más y nada menos. He seleccionado 10 libros de diferentes épocas, diferentes escritores, diferentes tradiciones literarias que han tenido un impacto grandísimo en nuestra cultura, en la literatura por supuesto, pero también en el mundo, en la sociedad, en la política e incluso en nuestra manera de expresarnos. Para no hacer un ranking he decidido presentarles cada uno de estos libros en orden cronológico, es decir, voy a empezar por el libro más antiguo y voy a terminar por el más reciente. Y por supuesto, de cada uno de estos libros voy a destacar cuál ha sido su mayor influencia, su mayor impacto en el mundo tal y como lo conocemos hoy. El primer libro es Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Esta es una novela archiconocida incluso por los millones de personas que aún no han tenido la suerte de leerla. Don Quijote de la Mancha es sin duda el gran clásico en nuestro idioma, pero su fama, su valor literario, su importancia traspasan cualquier tipo de barrera idiomática o política. Como todos ustedes saben, Don Quijote de la Mancha narra las aventuras de un hidalgo que se hace llamar Don Quijote y de su fiel escudero Sancho por tierras castellanas en la primera parte y después por otros reinos españoles en la segunda parte. El problema es que ya no estamos en la Europa medieval, ya no existen los caballeros andantes. La inspiración de Don Quijote son las novelas de aventura que ha devorado durante años hasta el punto de llegar a la locura y al idealismo que lo empujan y lo llevan a situaciones conmovedoras y delirantes a lo largo de toda la novela. El autor de Don Quijote de la Mancha es por supuesto Miguel de Cervantes, que nació a mediados del siglo XVI y falleció a principios del siglo XVII, concretamente en 1616. Fue un novelista, poeta y dramaturgo, aunque también se dedicó a otras profesiones para poder sobrevivir. Don Quijote de la Mancha, ambas partes de Don Quijote de la Mancha se enmarcan en su última fase vital y como escritor. Conocemos en realidad muy poco acerca de la vida de Cervantes, pero lo poco que sabemos nos habla de una vida marcada por la guerra, por su paso en prisión y por la pobreza. No fue una persona rica, acaudalada y desde luego no pudo vivir de su escritura como sí hacen otros escritores hoy en día y han hecho posteriormente. Pero en esta época era muy raro que un escritor pudiese vivir solamente de su pluma. Aún así, la obra de Cervantes, no solo Don Quijote, pero principalmente Don Quijote de la Mancha, han trascendido los siglos y han llegado hasta hoy con más fuerza que nunca. Don Quijote de la Mancha es una novela importantísima por muchísimas razones. Se la considera la primera novela moderna. Y tengan en cuenta ustedes que es una novela, bueno, dos novelas, la primera y la segunda parte, escritas a comienzos del siglo XVII. Y nosotros cuando pensamos en los grandes novelistas, pensamos en el siglo XIX, como mucho en el siglo XVIII. O sea que es una novela que se anticipa después a esta corriente novelística en países como Francia, como Inglaterra o como Rusia. Y por supuesto todos estos grandes novelistas del siglo XVIII, pero sobre todo del siglo XIX, habían leído y habían interpretado a su manera Don Quijote de la Mancha. De hecho, vemos que muchísimas novelas escritas posteriormente, incluso novelas que se publican hoy en día, no son más que reescrituras de Don Quijote de la Mancha o que por lo menos utilizan algunos de los mismos temas, algunas de las mismas cuestiones que le interesaban ya a Cervantes en el siglo XVII, continúan a interesarnos hoy en día y sobre todo continúan a tener un gran impacto en la literatura que se escribe y se lee hasta el día de hoy. Aparte, Don Quijote de la Mancha ha tenido una influencia grandísima, por lo menos en el mundo de habla hispana, porque tenemos cantidad de expresiones idiomáticas o de referencias a esta novela en la forma en la que hablamos en el día a día. Algo que también podríamos destacar de Don Quijote de la Mancha es la interpretación más común, según la cual el personaje mismo de Don Quijote sería la personificación del idealismo. Bueno, decía yo recién que Don Quijote de la Mancha ha ejercido una gran influencia en escritores posteriores y este es el caso, por ejemplo, de la siguiente novela que quiero recomendarles. Se trata de Madame Bovary del escritor francés Gustave Flaubert. Es verdad que en esta novela no tenemos a un hidalgo, tenemos a una señora, a una mujer francesa de provincias en el siglo XIX
que no devoraba novelas de caballería, pero sí novelas románticas, historias de amor. Lo que tienen en común los personajes de Don Quijote y Emma Bovary es que ambos se ven inspirados por sus lecturas obsesivas a tomar decisiones y a cambiar completamente su vida e incluso a emprender una serie de aventuras. En el caso de Madame Bovary, aventuras estas de naturaleza amorosa o erótica. Resulta que Emma Bovary lleva una vida provinciana que no la satisface en lo más mínimo, está atrapada en un matrimonio sin amor, no admira, no ama a su marido y sueña con tener una vida llena de pasión y de lujo, la vida que ella ve retratada en las novelas que devora constantemente. Esta búsqueda por la pasión y por el lujo va a llevar a Emma Bovary a tomar decisiones tanto desesperadas como autodestructivas. El autor de Madame Bovary es Gustave Flaubert, uno de los escritores más importantes del siglo XIX en Francia. Se le conoce sobre todo por la dedicación que tenía al estilo y por su precisión narrativa que vemos en Madame Bovary y también en sus otras novelas, que de paso aprovecho para recomendar. Ya en su época, pero todavía hoy en día, consideramos que Gustave Flaubert es uno de los maestros del realismo literario. Así que Madame Bovary, como El Quijote, tiene una gran influencia dentro de la literatura y ha inspirado a muchos escritores que han venido posteriormente. Es una obra clave dentro del realismo literario, no solo francés, sino europeo o mundial en general. Además, nos ofrece una crítica mordaz a la sociedad burguesa, algo que después y hasta hoy en día los novelistas continúan explorando. Y además, en este caso, la novela también es una exploración precisamente de las consecuencias del idealismo romántico. En esta lista no podía faltar, por supuesto, la literatura rusa, así que he escogido el siguiente libro para representarla. Se trata de Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky, que es la historia de tres hermanos que pertenecen a la familia Karamazov. Este es el apellido que tienen en común. Una novela que explora temas profundos: la fe, la duda, la moralidad, en el contexto de un drama familiar, porque estos tres hermanos son muy diferentes entre sí. Yo diría que la visión que nos hacemos aquellos que conocemos Rusia solamente a través de su literatura, solamente a través de sus clásicos literarios, como Los hermanos Karamazov, viene precisamente de nuestras lecturas de novelas como Los hermanos Karamazov y por supuesto también otras, pero he querido escoger una y esta me parece fantástica precisamente por esta profundidad de temas tan serios, incluso religiosos, que hace. Por supuesto, Fyodor Dostoyevsky es uno de los principales escritores rusos de siempre, concretamente del siglo XIX. Sus obras, muy conocidas, muy recomendables, todas se centran normalmente en la psicología humana, en personajes muchas veces torturados psicológicamente o que se torturan, mejor dicho, a sí mismos psicológicamente. Y también le interesaban a Dostoyevsky muchísimo las cuestiones existenciales. Y esto ha tenido un impacto sobre todo en la literatura, no solo de finales del siglo XIX, que es cuando la escribió Dostoyevsky, sino también de principios y mediados del siglo XX. En el caso de los hermanos Karamazov, yo creo que la influencia es más en el pensamiento existencial y religioso, en cuestiones teológicas, en cuestiones filosóficas. Bueno, ya hemos cubierto el siglo XVII, el siglo XIX con dos novelas. Vamos a entrar ahora en el siglo XX porque ha habido muchas novelas en el siglo XX que nos han impactado, que son más recientes y que nos hablan sobre todo de un mundo más parecido al que habitamos hoy en día. Por eso he decidido que la mayor parte de las novelas que voy a recomendar en este video sean precisamente del siglo XX y de principios del siglo XXI. El Ulises de James Joyce es una novela cuya acción transcurre en un solo día y en una sola ciudad, en Dublín, la capital de Irlanda. Acompañamos a un personaje protagonista llamado Leopold Bloom en su día. Esta novela utiliza la técnica de los flujos de conciencia, es decir, los pensamientos de los personajes, y está llena de simbolismos complejísimos. Si les interesa leer Ulises y no se atreven o lo han intentado y han encontrado que es muy difícil, les recomiendo que vean un video que hice algún tiempo que se llama precisamente Cómo leer el Ulises de Joyce. Lo pueden buscar y ahí encontrarán una serie de sugerencias de cómo
poder acercarse a esta gran novela del siglo XX, una de las novelas más importantes de la historia de la literatura. Su autor, James Joyce, fue un escritor irlandés, pionero en el modernismo literario en lengua inglesa, con un estilo innovador y experimental. Ulises no es su novela más experimental, tiene todavía cosas peores. Una sugerencia que les voy a dar en este video, pero yo creo que también la menciono en mi video acerca de Ulises, es que si les interesa James Joyce, empiecen leyendo sobre todo los cuentos, una colección de cuentos que él tiene que se llama Dublinenses. Esto les va a abrir la puerta a Ulises. Empezar directamente con Ulises yo creo que es un error. Sin embargo, fue esta la novela que más influencia ha tenido en la literatura modernista y en técnicas narrativas que se siguen utilizando hoy en día y con las cuales James Joyce experimentó en esta y en otras novelas que escribió posteriormente. Así que Ulises es una novela que ha dejado una marca indeleble en la historia de la literatura, en la historia de los estudios literarios y también en muchísimos escritores, cuentistas y novelistas que han venido posteriormente. Un mundo feliz de Aldous Huxley es una novela distópica y ya ahí viene una pista acerca de la influencia de esta novela, puesto que las novelas distópicas, es decir, las novelas que nos retratan un mundo futurista, un mundo proyectado años más tarde del actual, es algo que está bastante de moda. Hay muchas novelas distópicas que se han escrito, que se han publicado en los últimos años. Es un género, por decirlo así, bastante popular. Bueno, pues es interesante ver el origen de estas distopías. Y Un Mundo Feliz sería una de las primeras distopías, desde luego, de las más leídas, incluso hoy en día. La visión distópica del futuro que hace Aldous Huxley en esta novela retrata un mundo en el cual la tecnología, combinada con la ingeniería social, han conseguido eliminar dos de las mayores lacras, que son la tristeza y la desigualdad socioeconómica. Hoy en día no pensaríamos tanto en la tristeza, pensaríamos más en la salud mental, pero en la época en la que se escribió este libro, a mediados del siglo XX, todavía no se manejaba en estos términos, pero es para que ustedes vean cómo este libro todavía se puede seguir leyendo y lo podemos disfrutar y nos habla perfectamente de una sociedad muy parecida a la nuestra. Bueno, pues por fin en este mundo distópico se elimina la tristeza y la desigualdad. Y ustedes dirán, bueno, pues si se han eliminado la tristeza y la desigualdad, ¿cómo es que este mundo es distópico? ¿No sería más bien un mundo utópico, un mundo feliz, como dice el título? Bueno, el título es por supuesto irónico. No hay nada de feliz en este mundo porque la felicidad que manifiestan las personas que viven en este mundo futuro es completamente superficial. Es decir, ya no existe ni la tristeza ni la desigualdad, pero el precio que han pagado las personas para eliminar estas dos lacras es la libertad individual y la profundidad emocional. Ya no existe la libertad individual y además todo el mundo tiene sentimientos, sí, de felicidad o de alegría, pero son sentimientos superficiales. Aldous Huxley fue un escritor y filósofo inglés muy interesado en realizar críticas sociales y en explorar, por supuesto, temas filosóficos y científicos en su obra literaria. La influencia de Un Mundo Feliz es vastísima, generó en su momento y hasta hoy debates sobre la ética biotecnológica y también sobre el papel de la tecnología en la sociedad. Y esto ha influido a pensadores y a políticos hasta hoy. La otra gran novela distópica de mediados del siglo XX es, por supuesto, 1984, del escritor también inglés George Orwell. En este caso, la visión futurista nos retrata una sociedad totalitaria, una novela en la cual el protagonista es un hombre común y corriente llamado Winston Smith, que lucha contra el partido único y sobre todo contra la figura del gran hermano. No me voy a detener mucho en 1984 porque ya hay una reseña completa aquí en el canal, así que si les interesa, cuando terminen de ver este video, busquen 1984 aquí en el canal para que puedan ver más detalles. Lo que sí voy a decir es que el autor de esta novela fue, como dije antes, George Orwell, un escritor y periodista británico muy importante del siglo XX, cuya obra recomiendo. También recomiendo sus ensayos, sus otras novelas. Su libro Homenaje a Cataluña, donde retrata su experiencia durante la Guerra Civil Española, también es interesantísimo. Es un escritor muy célebre hoy en día por sus críticas desde la izquierda hacia el totalitarismo y por la exploración que hizo en sus escritos de la injusticia social. El impacto de 1984 es
enorme, se presta a muchísimas lecturas, tanto desde la derecha como desde la izquierda política. Es un libro muy interesante también porque todo el mundo ve en él más o menos lo que quiere ver. Es muy fácil manipular 1984 para que encaje en diferentes mensajes políticos. Por eso yo recomiendo que ustedes lo lean y que no se dejen llevar por lo que oyen decir sobre él, sino que lo lean de una manera crítica, con detenimiento y teniendo en cuenta el contexto en el que fue escrito, que es después de la Guerra Civil Española, después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento donde el estalinismo estaba en auge en el oriente de Europa, en la Europa del Este, desde Rusia, pero extendiéndose hasta llegar a Alemania. Es un libro que ha moldeado principalmente el pensamiento político, pero también ha tenido una influencia muy grande en la cultura popular. Por ejemplo, el concepto del Gran Hermano es una invención de Orwell en esta novela. Y el Gran Hermano es solo uno de los varios conceptos que se inventó George Orwell en esta novela y que todavía se siguen utilizando en la política, en la cultura popular e incluso en la manera de expresarnos en nuestro día a día. Todo se desmorona del escritor nigeriano Chinua Achebe. Nos narra la historia de un hombre llamado Okongo que vive durante la colonización británica de lo que después se convertiría en Nigeria. Entonces, esta situación hace que Okongo pase de ser uno de los líderes, o seguramente el mayor líder de su aldea, de su tribu, a ser una persona que no se integra en la nueva sociedad colonizada, cristianizada por los europeos, en este caso por los británicos. Es una novela, Todo se desmorona, que nos muestra el impacto devastador que tuvo el colonialismo europeo en África durante el siglo XIX. Porque precisamente la novela nos narra la transición de una sociedad 100% africana a una sociedad que continúa siendo africana, como es lógico, pero que está colonizada por un poder, por una ideología, por una religión extranjeras, completamente externas, en este caso venidas de Gran Bretaña. Chinua Achebe, que falleció en 2013, es considerado uno de los principales escritores africanos, desde luego el escritor nigeriano más importante. También fue profesor de literatura y es considerado como el padre de la literatura africana moderna gracias a esta y a otras novelas. La influencia de Todo se desmorona también es grandísima porque transformó la manera de representar África en la literatura. Hasta ese momento, hasta que los escritores africanos comenzaron a escribir acerca de África, todas las representaciones literarias que había de este continente tan variado y tan diverso, por otra parte, eran muy simplistas y estereotipadas. Así que la idea que los lectores no africanos e incluso que los lectores africanos se hacían acerca del continente venía filtrada por la visión exterior de escritores europeos, de escritores americanos, por ejemplo, de escritores de fuera del continente. Y esto solo comenzó a cambiar gracias a la obra de Chinua Achebe y a la de otros escritores que han seguido su estela hasta hoy en día. Todo se desmorona es uno de los pilares de lo que llamamos literatura postcolonial, no solo africana, sino también de otras partes del mundo que fueron colonizadas por europeos, por ejemplo, algunas islas del Caribe o lugares de Asia o de Oriente Próximo, pero principalmente el continente africano. Así que esta novela y otras que han venido después, pero esta novela fue la primera, ha influido en la percepción global que tenemos acerca de las diferentes culturas y de la rica historia del continente africano. Matar a un ruiseñor, de la escritora norteamericana Harper Lee, es una novela preciosa, maravillosa, narrada desde el punto de vista de una niña, Scout Finch, una niña que vive con su padre y con su hermano, también niño, en el sur de los Estados Unidos, en una época después de la Guerra de Secesión en los Estados Unidos, en una época ya en el siglo XX, donde todavía el racismo, la injusticia siguen estando presentes. Su padre, Atticus Finch, es un abogado que va a tener un papel muy importante, sobre todo en la segunda parte de la novela. No voy a hablar mucho acerca del argumento. Es una novela que nos habla también de la pérdida de la inocencia, de la pérdida de la inocencia de esta niña cuando se enfrenta por primera vez a las injusticias sociales, sobre todo a las injusticias con la población negra, con la minoría negra, en una sociedad dominada por la población blanca a la que ella pertenece. Y esta novela da cuenta de cómo esta niña abre los ojos de manera simbólica al mundo que la rodea. Harper Lee nació hace casi ya 100 años, falleció en 2016. Esta fue la única novela que publicó en vida.
Póstumamente se publicó una secuela precisamente a Matar a un ruiseñor. Yo no he leído la secuela, tuvo críticas, diría yo, negativas. Esa es la impresión que yo tengo. No la he leído ni tengo interés en hacerlo. Matar a un ruiseñor es una novela maravillosa, le valió el premio Pulitzer y su impacto pues lo vemos hoy en día. Por supuesto, Matar a un ruiseñor tuvo una gran influencia en su momento en las discusiones alrededor de los temas de la discriminación racial, de la injusticia social contra los negros en los Estados Unidos, sobre todo en el sur de los Estados Unidos. Hay una película bellísima, una adaptación cinematográfica excelente que también les recomiendo. Les recomiendo que lean primero la novela, pero la película está también muy bien. Cuando una novela que ya es muy popular, como es el caso de Matar a un ruiseñor, pasa a ser una película, su popularidad crece y por eso el impacto de esta obra se ha visto multiplicado por el impacto de su película. Decir que Matar a un ruiseñor, por supuesto junto a otras novelas también de la época, contribuyó al movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos en las décadas de 50 y 60 del siglo pasado, no me parece en lo absoluto una exageración. Beloved de Toni Morrison es una novela que nos rompe el corazón en mil pedazos, es una novela absolutamente brutal, narra la historia de una ex esclava llamada Sethe, por lo tanto estamos en la época posterior a la Guerra de Secesión en los Estados Unidos. Ya no existe la esclavitud, pero todavía hay personas que recuerdan ese momento histórico e incluso porque vivieron en sus propias carnes la esclavitud. Es el caso de la protagonista de esta novela, una novela que explora los traumas de la esclavitud y las secuelas de la esclavitud a través del personaje de una ex esclava que vive atormentada, perseguida por el fantasma de su hija, un bebé que ella tuvo que matar para evitar que creciera siendo esclava. Toni Morrison es una novelista importantísima en la literatura estadounidense, falleció en 2019, fue, aparte de novelista, profesora de literatura, profesora universitaria y ganadora del premio Nobel o Nobel de literatura. La influencia de Beloved es muy importante porque mostró de una manera que no se había hecho nunca en la literatura las cicatrices psicológicas, el trauma de la esclavitud. Y por supuesto esta novela, que fue bastante popular, que se lee mucho y se estudia muchísimo también en las universidades, yo la estudié en la universidad, pues ha influido mucho en debates sobre raza en los Estados Unidos y también sobre los temas de memoria e historia. La carretera de Cormac McCarthy es una novela distópica, o mejor dicho, posapocalíptica. Ha sucedido un gran desastre en el mundo y pocas personas sobreviven. El mundo se ha convertido en un lugar completamente inhóspito. Esta novela nos narra el viaje carretera hacia el sur que emprenden un padre y su hijo y la lucha a la que se enfrentan ambos por sobrevivir hasta llegar al sur, un lugar donde ellos piensan que van a poder vivir por fin en seguridad. Cormac McCarthy, que falleció apenas en 2023, es uno de los grandes novelistas estadounidenses del siglo XX y de principios del siglo XXI. Su estilo es lírico, bellísimo, poético, pero después los temas que trata en las novelas y que contrastan con ese estilo tan lírico son oscuros y en este caso incluso apocalípticos. El impacto y la influencia de la carretera es muy grande también, sobre todo en temas sobre el cuidado del medio ambiente, la supervivencia y la condición humana, algo que de alguna manera todas las obras que he mencionado y que he recomendado en este video tocan también. De hecho, esta novela es tan importante y fue tan valorada por la crítica que le valió a Cormac McCarthy ganar el premio Pulitzer de ficción en el año de su publicación. Bueno, estas son las 10 obras literarias que han cambiado el mundo que yo he escogido. Díganme qué les parecen, qué les ha parecido mi selección. Me he querido centrar sobre todo en obras literarias más recientes, desde luego desde la época moderna en adelante, pero hay obras literarias más antiguas que también han cambiado el mundo de muchísimas maneras, no sé, la Divina Comedia, la Biblia incluso, en fin, tantas que podríamos mencionar. Díganme ustedes cuáles añadirían, sobre todo del siglo XX, sobre todo del siglo XXI, sobre todo novelas más recientes que quizá yo no haya leído todavía. Vamos a hablar acerca de estos libros, vamos a seguir hablando acerca de la literatura como siempre en los comentarios y si ustedes quieren también nos vemos por supuesto en mi próximo video. Hasta entonces, felices lecturas.